¿Qué tal, queridos amigos de Muchopedia? Tengan todos ustedes una gran jornada de trabajo. Estamos aquí nuevamente en el podcast metafísico. Damos la bienvenida al doctor Valentín Ruano, que ha vuelto a este podcast. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Vamos a hablar nuevamente de estos temas tan interesantes en esta ocasión. Vamos a hablar sobre los arcángeles. Y hay mucha información sobre eso, pero también hay que direccionarla de mejor forma, porque hay muchas cosas que se saben, otras cosas que se distorsionan, y de eso se tratan estas conversaciones, estas tertulias. A ver, depende de la cultura de cada continente, de cada país y de cada religión. Por ejemplo, los budistas no tienen ángeles. ¿Ya? Los árabes tienen tres Tres ángeles o tres clases de arcángeles. arcángeles. Dentro de la geología hay 7 tipos de ángeles y hablar hoy de los 7 tipos nos llevaría mucho tiempo. Hoy especialmente vamos a hablar de los arcángeles y de cómo trabajar con ellos en función de la cultura de cada uno. Hay que tener en cuenta que nosotros, queramos o no, tenemos formación católica. Claro, esa es nuestra matriz aquí. Así nos enseñaron de pequeños, aunque después cada uno haya tirado por su sitio. Y dentro de la formación católica y dentro de la religión católica tenemos la Biblia. La Biblia es un código de ética y de moral excepcional. No vamos a entrar en que se ha manipulado, la han traducido mal, han añadido, han quitado, que sí, que han hecho, pero sigue siendo un código de ética. Una cosa es la Biblia y otra cosa es la Iglesia. Dentro de esto, pues hay personas, hoy por ejemplo, en estos tiempos que corren, pues se ha sacado una baraja de tarot de los ángeles. Sí, he visto en internet esto. Sí, sí. Y ahí en Europa, pues hay personas que te echan los ángeles. ¿Qué quieres que te diga? Esas cosas no entro. Porque en todo movimiento iniciático medianamente serio, el tarot es una cuestión muy importante. Si no sabes tarot, no hay iniciación posible, porque vas restado, no tienes una buena base. Pero con respecto a los ángeles, hoy vamos a hablar especialmente de los arcángeles y cómo trabajar con ellos en los días de la semana, porque la Iglesia cogió del mundo pagano, pues casi todo lo que tiene, lo transformó y le cambió el nombre. Hay fiestas que vienen de los celtas, de los romanos, de los griegos, que no se han podido quitar porque si tú quitas las Saturnales de diciembre, porque resulta que van a hacer Jesucristo no nació en diciembre, eso ya para empezar. Pero ellos que hicieron, pusieron la Navidad, que es la misma fiesta que hacían los romanos con las Saturnales, que eran unas juergas tremendas, porque a menudo eran los romanos, pero se ponían de fiesta, porque no la podían quitar. Pues con esto de los ángeles pasa exactamente igual. Independientemente de la formación de cada uno, de la cultura, de la tradición que tenga, pues unos creen, y está bien creído, en el ángel de la guarda, que existe. Y no hay un ángel de la guarda, hay dos. Eso es nuevo para mí al menos. Eso para empezar. En realidad son 3, pero vamos a hablar de 2. Nosotros hablamos algunas veces de la ley del karma, de la ley del retorno, de la ley de recurrencia, de la ley de reencarnación. Todo lo que hacemos en cada vida queda registrado en el libro de vida. Sí. El libro de vida es un libro de cada uno de nosotros, de todas las vidas que hemos tenido. Otra cosa diferente es a lo que venimos. Que lo cumplamos o no, eso ya ahí entra dentro de la ley del libre albedrío. Pero ocurre que hay unos ángeles. El ángel en sí, los ángeles no tienen alas, son elementos, son
personajes espirituales que están en una dimensión diferente. Lo que pasa es que en la Edad Media, los artistas de entonces pensaron, si un ángel viene del cielo, tendrá que venir volando. O sea, deberá tener Y alas. le pusieron ala por el artículo 33. Pero, como bien decía el maestro Viracocha, Dios duerme en la piedra, despierta en la planta, anda en el animal, piensa en el hombre y se manifiesta en el ángel. Muy interesante. Hay una cuestión, se dice y se habla de que incluso una débil luz vence a la más grande oscuridad. Sí, sí. Y de ahí es que se puede hablar de que los colores pueden ayudar a trabajar con los diferentes ángeles y arcángeles. A ver, la cromoterapia, un día vamos a hacer un podcast sobre cromoterapia, Okay. y las notas musicales, porque está todo interrelacionado. Pero ocurre que, evidentemente, cada día de la semana tiene un nombre, tenía un dios griego, por ahí vienen los nombres que tienen los días de la semana. La semana, o sea, de 7 días, no viene de Grecia ni viene de Egipto, viene de la India. ¿Eh? Porque para los egipcios y para los griegos, la semana para unos tenía 10 días y para otros 8. Sin embargo, la semana de 7 días está establecida por los hindúes, que es la cultura más antigua. Dentro de la iniciación, todos los grandes iniciados, Pitágoras, Moisés, toda esta gente, han andado entre Egipto y la India. Moisés, sobre todo en Egipto, porque él era egipcio, se llamaba Orsashib, el príncipe Orsashib, pero cuando pasó la segunda iniciación con Jetro, con su suegro, fue cuando se llamó Moisés. Ahí obtuvo ese nombre. Es otra historia, otro día hablaremos de Moisés también. Vale. Cada día de la semana tiene un nombre. El nombre corresponde a un dios griego. Tiene un color, tiene una vibración y tiene una nota musical y un numerito. Porque la gnosis numeral no la podemos dejar de lado. Eso es místico, esotérico, 100%. Ahora bien, es evidente que cada día de la semana pues marca una pauta, lo mismo que cuando un ser humano, cuando un hombre, un niño, una niña va a nacer en un sitio, en una tierra determinada, en un país determinado, pues ese país, esa tierra le da una impronta. Y dentro de esa impronta, el nacer en un determinado día de la semana, pues te marca. Un servidor nació en 13 y martes. Wow. Y en la cama número 13. O sea, estaba ahí tú. No, yo estoy muy marcado por el 13. El 13 es el número del cambio. ¿Por qué hay ese, incluso en psicología, y se habla del miedo al 13? Incluso, no recuerdo, tiene un nombre. El miedo al 13 es porque en todas las culturas siempre ha habido 12 discípulos y un maestro. Uno que le reniega, otro que le traiciona y una Magdalena que le llora. En todas las culturas, de todos los tiempos. El 13 es el arcano mayor número 13, valga la redundancia, que es la muerte. La muerte en el tarot no es una muerte física, es una muerte esotérica, es una muerte mística, es un cambio. Porque la muerte en sí es un cambio. O sea, porque llegar a pensar que morimos y ya se acabó el pescado, ya no tenemos nada más, ya no queda nada más y ya no pasa nada más, eso sería un absurdo. Absurdo completamente. Porque el Gadú, el gran arquitecto del universo, que llamamos Dios, pues no escribe con renglones torcidos. Todo lo unifica, está en todo. No es un hombre, no es una mujer, no es andrógino. Ojo con esto, ¿eh? Es una energía muy positiva que pertenece al rayo del amor. Hay un candelabro que es la menorá, que es el candelabro judío,
que tiene 7 brazos. Cada brazo es un rayo. Pero todos parten del rayo del centro, que es el rayo del amor, la energía más pura, la energía de más alta vibración que existe en el universo. Y les puedo decir a todos ustedes desde aquí que si una pareja verdaderamente se quiere, no hay magia posible que los pueda separar. Muy interesante. O sea, imposible. Como todo está interrelacionado, los días de la semana no es lo mismo nacer un lunes que nacer un sábado. El que nace un lunes, pues, y si encima es Géminis, Acuario o Libra, pero sobre todo Géminis y Acuario, suelen dar individuos de medios de comunicación. Periodistas, locutores, presentadores, escritores. ¿Y un Acuario que nació el sábado? El sábado es el día de los negocios en magia. Hoy que vamos a hablar de los arcángeles con el día de la semana respectivo, veremos que Caxiel es el que rige el sábado y es el que hacerle las peticiones de dinero de negocios. Ojo, que cuando hablamos en términos metafísicos nunca pedimos dinero. Pedimos trabajo para cubrir nuestras necesidades materiales. Luego les diré cómo. Pero suelen ser muy buenos trabajadores. Que bueno, se tiene que haber unas, como sueles decir, unas pinceladas para que la gente pueda beneficiarse de algún modo de estos saberes que son milenarios. Sí, no. Y que no solamente que son milenarios, perdón, es que son inmutables, son lo que son. Te puede cambiar, dependiendo de la cultura en la que te muevas, el nombre. Okay. Pero el objetivo, el fin, siempre es el mismo. No se puede cambiar. Los grandes misterios es lo que es. Sin embargo, el lenguaje esotérico de los grandes mistéricos es simbólico. Y ahí es donde viene mucho la intuición también. Ahí es donde viene el problema. Uno, aprender a echar el tarot puede aprender cualquiera. Pero leerlo, interpretarlo bien, muy pocos en el mundo. No solamente tienes que tener memoria, tienes que... El próximo podcast de la próxima semana, o bueno, que los próximos 15 días, ¿no? Sí, puede ser. Lo vamos a hacer sobre el cuarto camino, para que sepan ustedes los niveles de conciencia que hay, sobre todo los básicos. Y en función a esto, cuando vemos que una persona, por ejemplo, Bruce Lee era un superdotado para las artes marciales. Ese tipo era de otra galaxia. Hay gente que se pasa toda la vida entrenando y no llega a ese nivel. De acuerdo. Digo un atleta, como puedo decir un escritor, como puedo decir un artista, como puedo decir un político, como puedo decir quien sea. Hay personas que hacen y desarrollan y trabajan para lo que han venido. Por eso aparentemente parece muy fácil. De fácil no tiene nada. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de esto de que una luz puede vencer a la... Vence a la más grande oscuridad. Una pequeña luz incluso, ¿no? Por pequeña que sea. Ahora, si encendemos una vela, ¿qué es lo que podemos lograr con eso? La vela es una cuestión ancestral de nosotros. Antiguamente, la gente ¿con qué se iluminaba? Con velas. Y si no, con antorchas. Sí. Es que no había otra cosa. Hasta hace poquito, ¿no? Entonces, cada vez que encendemos una vela, algo pasa dentro de nosotros. Algo nos lleva al íntimo, nos lleva al ser, nos lleva a recogernos, nos lleva a hablar en susurros, porque la vela está haciendo su trabajo. Y podemos crearnos un lenguaje con la vela. Si nosotros nos concentramos bien concentraditos y estamos tranquilos, relajados, le hacemos una pregunta a la vela, lo primero que hay que hacer es crearse un código, un sí, un no. Sí es una subida de llama, 2, un parpadeo. O sea, no un parpadeo. Ok. Eso es lo primero. Y lo primero que preguntamos, ¿hay alguien ahí?
Porque nosotros parece que estamos solos, pero nunca estamos solos. Siempre hay alguien a nuestro alrededor, lo que pasa es que no lo podemos ver. Si la vela hace una vez, alguien hay ahí. No preguntemos quién, porque puede ser el tío Zacarías, el abuelo Manolo, la tía María Eugenia, el tío Paco, no sé, uno de estos, un antepasado de ustedes, que es lo más normal que puede pasar. Y en ese código de lenguaje con la vela, pues ustedes hacen preguntas. Y la velita lo va diciendo sí o no. Otra cosa no puede decir, pero sí o no, sí. ¿Qué pasa con la vela? La vela tendría que ser de cera virgen. Cosa muy complicada en estos momentos, sobre todo aquí en Ecuador, porque una vela de cera virgen vale una pasta. Creo que y no se encuentran. Muy... Y no se encuentran porque no se venden mucho. Entonces, las velas que se venden son de colores y de parafina. Al tamaño que se quiera. Entonces, si cogemos y nos hacemos un código, ¿no? Decimos, bueno, ponemos los días de la semana, el color de cada vela, el arcángel que corresponde y el trabajo para lo que es específico. Al principio esto parece un poco raro, o no raro, sino un poco engorroso, pero es muy fácil. Y con la práctica se vuelve más fácil todavía. El lunes, vela blanca, arcángel Gabriel. Gabriel es el patrono de los periodistas, de los medios de comunicación y de la informática. ¿Qué trabajo podemos hacer con Gabriel? Pues la petición de que necesitamos noticias de una persona, de una empresa, de un amigo, de un familiar. Eso lo vamos a escribir en media cuartilla. Media cuartilla. Ponemos el número 2, que es el de Gabriel, el 1 es el de Miguel. El número 2, arcángel, número 2. Nombre, Gabriel. Se pone la petición, Padre Celestial, te pido en el nombre de tu Hijo, el arcángel Gabriel, que, puntos suspensivos, tener noticias de vaya usted a saber qué cosa, siempre según la gran ley de manera perfecta, para que no haya síndrome de rechazo. Que no haya rebote. Claro, síndrome de boomerang, síndrome de rechazo. Y lo doblamos, lo pasamos por el humo del incienso que tenemos encendido y lo quemamos con la llama de la vela. Y se puede conseguir. ¿Cómo que se puede conseguir? Eso es un hecho. Información, que es lo que estamos buscando. No, está buscando información de algo, de alguien. Y ese algo, ese alguien se pone en contacto con esa persona. Pero no tardando mucho, ¿eh? A partir de los 3 días. Muy interesante. El martes. Martes, ok. El martes es un día, a ver, la palabra Marte viene del romano. En griego es Ares, el dios de la guerra, el dios de la fuerza, el color rojo. Pero el arcángel es Samael. Que Samael es uno de los 3 grandes maestros del rayo de la fuerza junto a Moria y Kutume. Eso es alta magia. Entonces, pues lo mismo, vamos a abrir un local, vamos a abrir un negocio, vamos a emprender un proyecto y necesitamos energía. Pues hacemos el trabajito con Samael, lo mismo de antes, la cuartillita, arcángel Samael, número 3, la vela de color rojo, su inciensito, Padre Celestial, te pido en el nombre de tu Hijo, el arcángel Samael, que me des la energía, me des la fuerza para que este proyecto vaya a donde queremos que lleve. Tengamos en cuenta que cuando vamos a inaugurar un proyecto, independientemente de trabajar con el arcángel, que siempre ayuda, tenemos que ver que la fase de la luna esté en cuarto creciente. ¿Por qué? Me parece interesante que la gente... ¿Cómo que interesante? Vamos a ver. Los calendarios hay para aburrir. Sí. El gregoriano,
el juliano, el inca, el azteca, el hebreo, el de no sé dónde. Sí, pero todos son femeninos, están basados en base a la luna, a las fases de la luna, al proceso menstrual de la mujer. Y ahora tenemos unos telescopios, unas cosas para ver. Entonces, se concretó, por eso hay meses de 30 días, otros son de 31, y hay uno que cada 4 años es bisiesto, que es febrero, que tiene 29 días, cada 4 años. Entonces, los calendarios son femeninos, que no se nos olvide. Eso por un lado. Y por otro lado, que la luna, en cuarto creciente, tiene la particularidad de que interfiere en el crecimiento de las plantas, en las mareas, en los moluscos, en nosotros, en el sistema nervioso. Todos los psiquiatras sabemos que cuando hay cuarto creciente o luna llena, pero sobre todo en el cuarto creciente, las clínicas de enfermos mentales se alteran porque ataca y representa además dentro del organismo el sistema nervioso, la luna. La luna es muy importante, importantísimo. Y como interfiere en el crecimiento de muchas cosas y en el desarrollo o transformación de muchas cosas, pues evidentemente, pues hay que hacerlo con la luna. Así no va mejor la cosa. Sí, que entra algo también, ¿no? Es que no es lo mismo abrir una empresa en cuarto menguante que en cuarto creciente. Porque en cuarto menguante es cuando menos fuerza tiene la luna. Pero en cuarto creciente es cuanto más fuerza tiene. Qué buen tip. ¡Ah! Muy bien. Hemos hablado de lunes, martes. El miércoles. Un miércoles. El miércoles, la palabra miércoles viene de Mercurio, en romano, Hermes, en griego, el dios de las alas en los talones y en el casco, era el mensajero de los dioses. Y además, el caduceo de Mercurio es el símbolo de la medicina y de la farmacia. Es un palo, o sea, una vara con un disco y dos alas. El caduceo. El caduceo, que significa Ida y Pingala. Eso ya pertenece a tu grado, de eso no vamos a hablar. Bien, el miércoles tenemos a Mercurio, tenemos la vela amarilla y tenemos al arcángel Rafael. Y con Rafael podemos hacer un trabajo de curación. Sirve para curar, porque Rafael en la Biblia es el que cura. Sí, sí, sí. ¿Recuerdan ustedes, no? La frustración de ojos. Sí, sí. Bueno. Entonces, cuando vayamos a curar a alguien, pero claro, tiene que ser una persona que esté verdaderamente enferma, no que tenga catarro, una cosa de estas. Eso no es una enfermedad. Bueno, es una enfermedad, pero es una enfermedad menor. Cuando una persona está verdaderamente doliente, padeciendo algo, padeciente, con una patología complicada, podemos pedirle, Padre Celestial, te pido en el nombre de tu Hijo, el Arcángel Rafael, que fulanito, menganita, quien sea, progrese en su curación, dado que tiene tal dolencia. Siempre según la gran ley, de manera perfecta, tiqui, 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 firmamos, pasamos por el humo del incienso y lo quemamos en la llama de la vela. Muy bien. Claro. A muchas personas les va a servir eso. No, los trabajos con arcángeles son muy interesantes. Primero porque el arcángel es un jefe de hueste, no es un ángel. Un arcángel es mucho más. Un arcángel es un jefe de ejército. Y dependiendo de las necesidades de Gadú, entonces así funciona. Siempre que el único arcángel que tiene espada es Miguel. Si luego diré por qué. Ahora bien, seguimos con los días de la semana, con los nombres griegos. Vamos al jueves. Que está todo transformado. Pues, es todo lo mismo, pero es transformado. Jueves viene de Júpiter, de Zeus, que era el dios del Olimpo. El jueves, vamos a ver, Júpiter es un planeta muy benéfico. Cuando vemos una carta astral, pues tenemos que ver en qué posición está Júpiter.
Porque dependiendo, cuando alguien nos pregunta, oiga, ¿y voy a tener buena suerte o voy a tener éxito laboral o, en fin, cómo va a ser la cosa? Veremos dónde está Júpiter. Hay otro signo que lo llaman la rueda de la fortuna, pero yo no le hago caso, yo voy directamente en los planetas. Entonces, la posición de Júpiter marca el éxito más o menos que vaya a tener el sujeto en la profesión que haya elegido, porque quien marca la profesión es la casa 10 del zodiaco. El signo que haya en la casa 10 del zodiaco es el que manda, el que prima en la profesión. Porque hay veces que decimos, mi hijo tiene que ser como yo, médico. ¿Por qué? Que a lo mejor el chaval no quiere ser médico. A lo mejor quiere ser arquitecto o quiere ser bombero. Casos se han dado. Cada persona es un mundo. Con respecto a Júpiter, se le puede hacer cualquier petición, del tipo que sea, pero siempre para bien, porque es el benefactor, siempre te va a beneficiar. Por eso Júpiter está justo en el medio de la semana. Claro, los astros predisponen, no determinan, estamos hablando en términos muy generalizados, porque cada uno de ustedes es un mundo aparte, y habría que estudiar ese mundo aparte en función de las características astrológicas que tenga. Porque la personalidad es adquirida, se adquiere según uno va creciendo, pero la esencia, esa no se adquiere, esa se desarrolla después con el trabajo iniciático, con el trabajo. Lo más difícil que tenemos los seres humanos es conocernos a nosotros mismos. Esa es la iniciación. Muy interesante. Sí, es interesante que esté en la mitad de la semana, obviamente. Claro, Dice mucho. Vamos con el jueves. vamos con el viernes. Perdón, sí, con el viernes. Viernes viene de Venus, en romano, Afrodita en griego. El viernes es el día del amor y rige la diosa del amor, que es Afrodita, y rige los trabajos que vayamos a hacer siempre, siempre para que la vida emocional nos vaya mejor. Nada de que me gusta el amigo de mi amiga y entonces que la deje para que se venga conmigo, ni cosas por el estilo. No se puede destruir, solo se puede crear. Porque una cosa es la goecia y otra la teurgia. La teurgia es la magia blanca. La goecia es la magia negra. Nunca utilicéis un acto esotérico para perjudicar a quien sea de la forma que sea. No lo hagáis, porque pagaréis. Entonces, si el trabajo lo hace una mujer, es para una mujer, la vela tiene que ser rosa. Cuando estamos enamorados, el cardias es donde... El pericardio es donde está metido el corazón. Sí. Una membrana. Se vuelve de color rosa cuando estamos enamorados. Pero si el que hace el trabajo es para un hombre, la vela tiene que ser azul. ¿Por qué? El hombre representa la razón, no que lleve la razón, representa la razón. Ojo con esto, ¿eh? Pero la mujer representa la imaginación. Entonces, si es para un hombre, vela azul, si es para una mujer, vela rosa. Y desde lo mismo. ¿Y con qué arcángel? Con Anael, el ángel del amor, por supuesto. Con Anael pasan dos cosas. Su día es el viernes, se utiliza para el amor, pero también se le utiliza para curar cuando se hace una cadena de curación. Sobre todo en el movimiento gnóstico, Rosacruz. Ni idea de eso. Que se hace la invocación al templo de Alden de la medicina. Es decir, en el astral. Bien. Nosotros tenemos 7 cuerpos, pero en realidad la mente tiene 49 departamentos.
cada rayo se subdivide en 7. Se puede ir al templo de la música, se puede ir al templo del karma, a negociar el karma, se puede ir al templo del amor, se puede ir al templo de la magia, donde está Hécate, la diosa de la magia y de la noche. Y se puede ir al templo de Alden, al templo de la medicina, donde está Hipócrates, Galeno, Paracelso, el ángel Adonai y el maestro Huiracocha. Pero eso se hace en cadena, no por escrito. ¿Cómo es eso de cadena? Una cadena está formada por iniciados y que hacen un determinado trabajo en cadena de invocación, de conjuración y de acción para una determinada cuestión. Eso es una cadena. Y pueden ser cadenas de fuerza, cadenas de curación, cadenas de fuerza, cadenas de... Es que hay cadenas... ¿Y en la masonería también se hace eso? Sí, claro. He visto que también... La cadena la cadena de unión. A libre disposición de las personas, ¿no? No, de libre nada. Cuando se está... Vamos a ver. Entremos donde entremos, sea en un templo Rosacruz, en un templo gnóstico, en uno masónico, en un templo católico, en una cosa de esta, hay 2 columnas. Una a la derecha y otra a la izquierda, que no soportan nada. Son las 2 columnas del templo de Salomón, que medían 8 metros y eran de bronce. Una a la derecha, Jaquín, y otra a la izquierda, Boaz. Uno tiene la fuerza y el otro establece. Pero esas columnas están para delimitar el tiempo-espacio profano. Y cuando pasamos por la puerta del templo, del tiempo-espacio sagrado. Entonces, cuando entramos en... Hace poco yo he estado en una iglesia jesuita, aquí en Quito. ¿En compañía? ¿Eh? ¿La compañía? Sí, claro. Y bueno, vamos a ver. Siempre que entro en un sitio sagrado, de la religión que sea, de la orden que sea, por respeto, siempre saludo y mantengo una estabilidad, mantengo un equilibrio. ¿Eh? Porque vuelvo a repetir que Gadú, que Dios, está en todo. Todo lo unifica. Entonces no hay que ni ser grosero, ni ser maleducado y, por supuesto, faltar al respeto a la divinidad. En cualquiera de sus formas. Entonces, para que eso no me pase, yo saludo y quedo como un general. Estamos, ¿no? Entonces, una cosa es tiempo-espacio profano, de calle, al tiempo-espacio sagrado. Cuando estamos en el templo, cuando estamos en el espacio sagrado, entonces nuestra conciencia se altera. Algo nos pasa. Sí. Lo podemos decir de que estamos en la casa de Dios, o estamos, ya que sé, pero estamos en un sitio sagrado, porque cada uno tiene su devoción particular. Pero es evidente que algo se altera en nuestro estado de ánimo, en nuestra consciencia, que nos predispone al mundo espiritual. Bien. Sumamente interesante y algo que sí es verdadero. Así es. ¿Cuál es el número del arcángel Anael? El arcángel de Anael es el 5. No, perdón, el 6. Sí, porque el 1, el Miguel, que es el domingo, sí, y Casiel es el 7. Muy bien. Por eso, en ciertas culturas, por ejemplo, en el mundo musulmán, su día de fiesta, su día sagrado, es el viernes. Pero para los hebreos es el sábado. Y para los católicos, el domingo. Ya depende de los ritos, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta que la religión católica es judeo-cristiana. Tiene muchas cosas de los judíos, de los hebreos. Judía, claro. Y hay que tener en cuenta también que ellos tienen el Tanaj. El Tanaj es la Biblia hebrea.
La Biblia hebrea está basada en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento no tiene, tiene Antiguo. Y tiene el Sefer Yeshirat y el Sefer Bereshit, escritos por Moisés. O sea, el Pentateuco. Pentateuco, sí. E incluso escribas que están totalmente capacitados para volver y repetir y tener esas escrituras, ¿no? Es que las escrituras estaban guardadas, las originales, en el Arca de la Alianza, pero ahora no sabemos dónde está el Arca. Por eso ellos tienen la tradición y la cábala. Veneran mucho la palabra. Hombre, es que la palabra crea. Es por eso. Hombre, esto es un útero creador. Con la palabra yo te puedo proteger o te puedo maldecir. Te puedo curar o te puedo matar. Todo depende del uso de que haga con ella. Y de la fuerza volitiva que imprima en lo que estoy diciendo. Entonces, la palabra hay que tenerla en cuenta. Actos de conciencia, claro que sí. Vamos con el sábado. Sábado, sabadete. El sábado. Pues el sábado corresponde a Casiel, al arcángel Casiel. Su color es el verde. Su número es el 7. Claro, esto extrapolado a la mitología griega nos llevaría a Cronos, a Saturno, el dios del tiempo. Y le voy a dar a ustedes una pincelada mágica. Hay veces que necesitamos limpiar una casa a nivel energético. O un negocio. O el coche, el carro, para no tener accidentes. En el carro cogemos y le ponemos un saquito de sal marina debajo de cada asiento. La casa pasamos una vela negra sin encender, desde la puerta de la entrada por la derecha en cada esquina. Y luego la encendemos y dejamos que se consuma. ¿Por qué negra? Porque el negro absorbe todos los colores y en el plano energético exactamente igual. Cuando tú ves a una persona vestida de negro, ¿qué reacción te transmite? No me da una sensación real o genuina, no lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Porque eres una persona miedosa. Es por eso. Claro. Los masones visten de negro y blanco, pero nunca mezclan el rojo con el negro. Porque no se debe de mezclar. Entonces, pasamos la vela negra, la encendemos, tiquitaca. Y después pasamos una vela del día que estemos haciendo ese trabajo. Hay otra forma de operar, pero no la puedo decir por aquí. Okay. Pero de esta forma sencilla, pues ustedes limpian su casita, o limpian su negocio, o limpian su cochecito. Es un ejemplo que les estoy poniendo. Entiendo también que Casiel está de alguna forma destinado, no lo sé si es la correcta la expresión, pero él puede ayudar mucho en los asuntos económicos. Claro, cuando a Casiel lo que se le pide siempre es dinero, pero de una forma muy solapada, porque no puedes decir que me toque la lotería o necesito 14 millones. No. Mándame trabajo para cubrir mis necesidades materiales y que la circunstancia económica por la que estoy pasando en este momento se cambie. Nunca se dice que se es pobre, porque el ser pobre es un estado mental y eso no nos hace progresar. En este momento, económicamente, tengo la economía sensible. Cambia mucho. Un buen eufemismo. Claro que sí. Nunca pobre, o sea, sí, se puede ser un hombre pobre, pero no un pobre hombre. Son dos cosas muy diferentes. Pero no es lo mismo decir
soy pobre económicamente en este momento, tengo la economía sensible, pero va a mejorar. Y mejora. Sí, de hecho, así ocurre. Sí, 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 sí. Número 7, ¿no? Este es el número 7, sí. Perfecto. El de la organización. Ahora sí, vamos con el día domingo. El domingo es el día del sol. Es un día que para nosotros, los occidentales católicos, lo tenemos como festivo. Y es el día del Ángel Miguel. El color de la vela de Miguel es naranja. Y el naranja es el color intermedio entre el rojo y el amarillo. Si ustedes cogen algo rojo con algo amarillo en la misma proporción, sale el color naranja, que es el color de la túnica azafrán de los lamas tibetanos. Miguel es un ángel que lleva espada porque es jefe de hueste y porque tuvo que luchar contra una serie de individuos indeseables que había por ahí, que no los vamos a mencionar. Y evidentemente lo metió. Siempre lleva espada, Miguel. Lo venció, ¿verdad? Siempre. Miguel es uno de los... Es el arcángel, el segundo arcángel más poderoso. El primero es Luzbel. Pero Luzbel tiene otra misión. Entonces el que ha quedado de jefe del cotarro es Miguel. Y a Miguel en los domingos se le puede pedir cualquier petición que se tenga que pedir, pero por urgencia. Una verdadera urgencia. Sí. Un enfermo, una situación precaria, necesitamos mucha energía para un proyecto que vamos a llevar a cabo y Dios mío de mi vida, pero por urgencia. Los demás días es en función de cada arcángel tiene su porqué. Bueno, pues este sirve para cualquier porqué. El Miguel. Pero tengo que esperar para domingo, siempre en domingo. No, el Miguel sí, pero esto es como los planetas, los astros predisponen, no determinan. Es que en función de cada día de la semana se puede trabajar de una manera increíble. Ahora, si tengo una emergencia un jueves. Pues el jueves. Pero hablo con este arcángel, con Miguel. Puedes hacerlo con Miguel el domingo y si no con el arcángel del jueves. ¿Cuál es el arcángel del jueves? Bueno, el arcángel del jueves es Saquiel. Sachiel. Pues con Sachiel. Pero Miguel es especial. El efectivo. No, todos son efectivos. ¿Ya? Todos. Pero Miguel es una cosa fina. A mí me hubiera gustado haberme llamado Miguel, pero es que de bebé no podía protestar. Y te pusieron Valentín. Valentinito. Muy bien, muy bien. Sí. Y nada, esto siempre con los arcángeles, siempre que vayamos a hacer un trabajo con ellos, tenemos que estar en buen estado de ánimo, tranquilos, no alterados, no embriagados, nada de beber, ni de fumarse cigarritos de la risa, ni nada de nada. Hay que estar muy sobrio y muy serio, porque son cosas muy serias que lo mismo que nos pueden beneficiar, se nos puede perjudicar. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, finalmente. ¿Y cómo lo hace? ¿Por qué? Porque esto no admite bromas. Claro, claro. Hay que tener esa conciencia, ese nivel de conciencia me parece muy, muy, muy ilustrativo lo que hemos tratado acá. Bueno, estos son pinceladas, porque este tema es un tema muy largo y aquí no disponemos de tiempo. Pero sí tenemos predisposición para hablar con nuestros amigos de Muchopedia, de este podcast metafísico, al que te agradezco haber vuelto en estos tiempos. Ha sido y nuestros oyentes, televidentes, pues que nos escriban con qué temas necesitan de que se hable. Sí, ya saben que cada o si quieren hacer alguna pregunta determinada, oye, necesito saber esto, aquello, lo otro, en fin, lo que sea. Un saludo para Omar, Aucar. Saludos, dice, está muy interesante. Pues sí, totalmente interesante. Gracias por ser siempre parte de Muchopedia, aquí en este podcast metafísico. Y bueno, estaremos aquí periódicamente los jueves. Antes eran los miércoles, ahora vamos a estar los jueves. Ahora vamos a estar los jueves y nada, pues cualquier cosa que
Cualquier tema que quieran ustedes del que se hable, pues se hable. El próximo podcast lo vamos a hacer sobre el cuarto camino. Entonces van a ver ustedes la diferencia que hay de una persona instintiva a una persona iniciada. Para ver la diferencia. Claro que sí. Les estaremos esperando, queridos amigos de Muchopedia. Este es su podcast metafísico. Agradecemos mucho al doctor Valentín Ruano, quien nos ha dado estas pinceladas de luz, digámoslo así, para estar con los arcángeles, saber cómo podemos encomendarnos, cómo podemos trabajar con ellos, como bien dice Valentín. Y bueno, pues es hasta una próxima oportunidad. Gracias, Valentín. Un abrazo a todos y un saludo cordial. Hasta el próximo día. Gracias. Que tengan un resto de jornada espectacular.